Voy a explicar el mismo ejercicio que hicimos en clase, donde pasamos del diagrama al código. Entonces recuerden que este diagrama en particular se llama diagrama de clases. Ese es el diagrama de clases para el proyecto 1 de técnicas de programación 1. Les voy a explicar cómo a partir del diagrama ustedes van creando su proyecto, que fue un pequeño ejercicio que alcanzamos a hacer en la clase, pero por si alguno no lo comprendió, no lo vio bien, entonces vamos a explicarlo. Entonces, su proyecto, viendo este diagrama de clases, tiene 4 clases. ¿Por qué? Recuerden que en el diagrama cada una de estas cajitas representa una clase. Entonces tenemos la clase menú, la clase centro videojuegos, la clase estación y la clase jugador. ¿Listo? Cada una de ellas es una clase. Entonces, lo primero que se hace es como configurar la base de lo que va a ser su clase principal, que sería esta de menú. ¿Por qué decimos que es esta de menú? Porque la clase principal de un proyecto se identifica porque ustedes ahí tienen la clase principal, que es este main. ¿Sí? Entonces, la clase que tiene el método main es la clase menú. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a configurar ahí como la base, el menú, con el proyecto base que nosotros tenemos. Y después vamos a ver qué hacemos con las otras clases, ya les voy explicando. Entonces, en su NetBeans, ¿qué se hizo? Voy a repetir el proceso. Se crea un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto de tipo, ya dijimos, Java Application. Y lo que le vamos a colocar como nombre es proyecto 1, guión al piso, su primer nombre, voy a colocar acá Pepito Pérez y su primer apellido. ¿Listo? Verificamos que este create main class esté marcado, que tenga aquí este tick. Finalizamos y él nos crea, ustedes ya saben, una clase por defecto que se llama igual que el proyecto, que es donde está el main. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiarle el nombre a esa clase, pero fíjense cómo se hace ese cambio. Vamos a ir en el explorador de proyectos, aquí vamos a dar clic derecho sobre la clase, es decir, sobre este archivo que dice proyecto 1 pepitoperez.java, ahí damos clic derecho, buscamos la opción que dice refactor y de esta lista la primera, la que dice rename. ¿Listo? Entonces, en lugar de llamarse proyecto 1-al piso Pepito Pérez, lo vamos a llamar menú, porque es el nombre de nuestra clase principal según el diagrama de clases. Le dejamos esta opción que dice Apply Rename on Comments, la dejamos marcada y hacemos clic donde dice Refactor. Entonces miren que él ya cambió el nombre del archivo, ahora es menú.java y acá nos colocó public class menú. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer que les decía? Vamos a adaptar aquí el código del proyecto base, que no es más que un código con unos métodos y una estructura que nos permite manejar un menú. Si usted quiere manejar el menú o la estructura de su proyecto de otra manera, lo puede hacer. Entonces, este documento que tengo abierto es el proyecto, el código base, es un archivo de Word que encuentran en el aula virtual en la primera sección, en la sección general. ¿Qué hacen? Lo abren, habilitan la edición del archivo y copian lo que está en esta franja que es como amarilla o beige. Entonces copian todo el código. Cuando digo copian es, lo seleccionan desde donde dice package, acá donde dice proyecto base, package proyecto base, hasta donde dice cierra class, todo. Si no lo copian todo, les empieza a salir errores. Entonces yo lo copio y lo que voy a hacer es que voy a mi NetBeans y en la clase menú, ¿qué hago? Selecciono todo lo que está aquí, lo borro, miren que menú.java quedó en blanco, pego el código, listo, el que traje del archivo de Word, y acá salen unos errores como yo ya les había explicado porque nos toca modificar el nombre del paquete. Ay, que no sé cuál es el nombre del paquete, miren en su árbol de proyecto, acá está el proyecto, la carpeta de archivos fuentes y acá está el paquete. Así tal cual le tengo que escribir acá. Proyecto 1 guión al piso, y en este caso dice Pepito Pérez, en su caso dirá su primer nombre, su primer apellido. Listo, y miren que está todo en minúscula. Entonces ahí ya se quitó un error. Ahora, el nombre de la clase tiene que ser el mismo nombre que tenga aquí el archivo, menú.java.
pero sin el punto Java. Entonces escribo menú, así se llama la clase, y esto lo copio y lo voy a colocar en las otras partes donde nos aparece, digamos, el error. Tienen que ir guardando para que vean si hay error o no. Entonces, aquí en el constructor de la clase no se llama proyecto base, sino recuerden que el constructor se debe llamar sí o sí igual que la clase. ¿Listo? Luego, acá dentro del método principal estamos creando una instancia de la misma clase o un objeto, pero acá tiene que ser pues el nombre de la clase, que es menú, y acá en el constructor pues el nombre del constructor, que también es menú con M mayúscula. Una vez que hacemos estos cambios, guardamos y ya no debería tener errores. Si hay errores, no continúen hasta que no identifiquen cuál fue su error. ¿Listo? Entonces aquí ya está la clase menú. ¿Qué pasa? Vamos a ir a nuestro diagrama otra vez y la sugerencia que yo les doy siempre es, una vez ya tiene usted su clase principal con algunas cosas básicas, entonces empiece a pasar las otras clases. Pero, ¿en qué orden se van a pasar esas clases? Desde la que menos dependencia tenga o la que, digamos, no tenga algo tan relacionado con las otras, hasta llegar a la clase principal. En este diagrama, ¿cómo sería? Empezaríamos por la clase jugador. Listo, primero vamos a armar el esqueleto de jugador, luego pasamos al esqueleto de la clase estación, luego pasamos al esqueleto de la clase centro videojuegos para volver nuevamente a la clase menú. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a NetBeans, les dije que íbamos a empezar por la clase esta, jugador. Pues voy a crear esa clase. En el paquete del proyecto, acuérdense que es este que está señalado aquí, doy clic derecho, nuevo, y acá le digo que Java Class. ¿Listo? ¿Cómo le voy a colocar? Pues como está ya el nombre en el diagrama, jugador. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Empezar a pasar el contenido, el esqueleto de esta clase, o también lo que puedo hacer es creo las demás clases que queden vacías y ahí ya las tengo listas para armar su esqueleto. Entonces voy a hacer eso. Voy a crear la clase estación y otra clase que se llame centro videojuegos. Entonces lo mismo, sobre el paquete, clic derecho, nueva, Java Class, estación, luego nuevamente sobre el nombre del paquete, nueva, Java Class, estación, videojuegos. ¿Listo? Finalizamos y esas clases por ahora pues no tienen nada dentro de su clase. Volvamos a la clase jugador. Miren que acá en el proyecto, en el explorador, se va viendo que tenemos la clase estación, estación videojuego, perdón, acá me equivoqué. Le coloqué estación videojuegos y es centro videojuegos. Si se equivocan no pasa nada, ya sabemos cambiar el nombre de la clase. Clic derecho sobre el archivo .java, refactor, rename y acá no es estación videojuegos, sino centro videojuegos. Entonces miren que yo me equivoqué, no pasa nada. Lo cambio, acá debe quedar esta opción marcada y le doy refactor. Entonces ahí ya se actualizó. Ahora sí tengo la clase centro videojuegos.java, estación.java, jugador.java y la clase principal que es menú.java. Entonces ustedes abren su clase jugador y aquí vamos a empezar a pasar el esqueleto. Entonces voy a borrar esto que son comentarios. Por ahora voy a borrar esto que simplemente es una anotación para decir quién es el autor. Lo voy a quitar un momento. Ustedes después pueden agregar otra vez esa parte. Y aquí va a empezar ya cada uno a armar su esqueleto de clase. Estamos en la clase jugador, miren esta que está acá. Ahora, vamos a pasar los atributos. Recuerden que primero se tiene en cuenta el modificador de acceso, si es privado o público, el nombre del atributo y el tipo. Entonces ya cuando lo pasamos allá al código, colocamos modificador de acceso privado, tipo y nombre, es decir, intercambiamos. Entonces vamos a ver, como está menos es privado, decíamos que colocamos el tipo de dato, string, y el nombre del atributo, que en este caso es nombre. Lo mismo vamos a hacer con los otros, acá, sigue identificación, Entonces es privado, int, identificación. Identificación. Luego, fecha lo vamos a manejar string, también es privado, string,
fecha. Yo les decía que en Java hay una clase para manejar las fechas, un tipo de dato para manejar las fechas, pero para este proyecto solo vamos a manejar la fecha como un dato string. Y los minutos, listo, entonces son de tipo entero, le digo private int minutos, listo. Entonces, acá ya tengo todos los atributos de clase. Entonces, si usted quiere no perderse en su estructura de clase, les sugiero que vayan agregando comentarios. Miren, este grupito son los atributos de clase, ¿listo? Y así ustedes se acuerdan de la estructura, ¿vale? Después de los atributos de clase, por lo general, si en el diagrama está definido, se coloca el constructor de la clase y después del constructor se colocan los métodos de clase, ¿listo? Y esta llave que está acá, agreguen un comentario siempre que cierra una llave, así usted no se equivoca de dónde coloca el código. Entonces cierra clase, ¿listo? Y usted sabe que esta llavecita no la va a borrar por nada del mundo. Ahora, vamos a pasar el constructor. Vamos a ver si tiene definido constructor. Miren que sí. Porque sabemos que es el constructor, ya les digo, se llama exactamente igual que el nombre de la clase. Ese es el constructor. Entonces, como ven, el modificador de acceso de los métodos, por lo general, casi siempre es público. ¿Qué pasa? Que a veces usted quiere tener un método privado que solo se acceda dentro de la misma clase, ¿sí? Que acá en este proyecto hay, digamos, varios. Ustedes van a ver que hay varios que son privados, ¿vale? Pero en este caso sí necesitamos que en jugador sea público los métodos porque los vamos a tener que acceder desde otras clases. Ahora, vamos a pasar nuestro constructor. Entonces el modificador de acceso público, ¿vale? El nombre, sin ir al diagrama, si yo me acuerdo las características del constructor, ya sé que se llama exactamente igual que la clase, jugador. Yo ya sé que como es un método y lo estoy definiendo, lleva paréntesis y lleva la llave que abre y la llave que cierra. Recuerden en la llave que cierra decirle cierra constructor, le podemos colocar. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta? Revisar si según el diagrama nuestro constructor va vacío o lleva aquí parámetros. Vamos a revisar. Nos dice que lleva 3 parámetros: el nombre, la identificación y la fecha. ¿Listo? Entonces des en cuenta que no necesariamente tiene que llevar todos los atributos de clase, sino los que indique el diagrama. Entonces el nombre, colocan tipo, que es string, el nombre del atributo que es nombre, coma, y los demás atributos. Int para la identificación, coma, y el otro dijimos que era la fecha, string fecha. Entonces des en cuenta, voy a hacer un poco más pequeño esto, des en cuenta que aquí ya pasamos nuestro constructor, ¿listo? Acá en esta parte, el cuerpo del método, entonces voy a colocar falta el cuerpo de este método. ¿Por qué? Porque acá tenemos que colocar algo en particular que no vamos a explicar aún, sino para la siguiente clase. Entonces ahí ya está ese método constructor. Ahora vamos a pasar los métodos de clase, que cuáles son los demás que no son constructor. ¿Listo? Entonces, siguiente método, ¿cuál es? Agregar tiempo y nos recibe el atributo minutos. ¿Listo? El parámetro minutos. Entonces, es público. Ah, y otra cosa, recuerden que lo que va después de los 2 puntos al final es el tipo de retorno. Por ejemplo, este no retorna nada, este retorna un entero, este retorna un entero y este retorna un entero. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle acá, public, agregar tiempo, ¿listo? Ese método, perdón, acá son llaves, acá le voy a decir cierra, agregar tiempo, acá me faltó el retorno, miren que ya no lo agregué y me sale error, entonces en este caso es void, ¿listo? Entonces miren la diferencia entre un método normalito y el constructor. Entonces el constructor se llama igual que la clase, exactamente igual, y no se le define aquí ningún tipo de retorno.
mientras que a los otros métodos sí le debemos definir si va a retornar o no. En este caso es void, no va a retornar. Ese método decíamos que nos recibe acá un parámetro que es el atributo minutos, que es entero. Entonces int minutos, ¿listo? Y acá vamos a colocar este comentario para que no se nos olvide, falta del cuerpo de este método. ¿Listo? Solo estamos pasando el esqueleto, recuerden. Ahora, vamos a agregar otro método solo para hacer la prueba que sí retorne algo, como el que sigue, consultar tiempo, no recibe parámetros y retorna un entero. Entonces, public retorna entero y se llama consultar tiempo, paréntesis, abro y cierro llave. Después de la llave que cierra, yo igual agrego mi comentario, se lo sugiero que lo agreguen, cierra consultar tiempo. Y aquí voy a colocar el mismo comentario, falta el cuerpo de este método. Listo. Y sale un error, ¿por qué? Si lo leemos dice que se está omitiendo la instrucción de retorno. ¿Por qué? Porque acá le estamos diciendo que se espera que ese método retorne un entero. Como todavía no tenemos el cuerpo del método, simplemente podemos colocar aquí, antes de cerrar el método, return 0. Si fuese un string, podemos colocar return null. O si fuese otro tipo de dato que no sea numérico, pueden colocar el return null. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que cuando ustedes coloquen el cuerpo del método, pues entonces el retorno pues va a depender de lo que usted tenga acá. ¿Listo? Bueno, eso sería pasar el esqueleto. Acá faltan, tengan en cuenta otros 3 métodos y van a hacer lo mismo con las demás clases. ¿Listo? El esqueleto debería lucir. Lo voy a colocar acá que se vea como más completo. Por acá vamos a subir esto. Miren que este es el esqueleto de la clase jugador, aunque ya les digo, del diagrama me hace falta pasar acá otros 3 métodos, pero traten de armar su esqueleto así. Le colocan estos comentarios, atributos de clase y escriben sus atributos de clase. Constructor, escriben su constructor. Métodos de clase y pues todos los métodos que tengan en su clase, cada una de sus clases. Y esto de cierra constructor, cierra agregar tiempos, cierra consultar tiempos, cierra class, es simplemente para que ustedes se ubiquen un poco más en su código, porque a veces uno se equivoca y coloca código por acá fuera de la clase o resulta que borra esta llave, pasan esas cosas. Entonces, por organización, traten de siempre tener como comentarios en su código. De la misma manera como pasamos unos atributos y unos métodos aquí en la clase jugador, pues de la misma manera se van a guiar para pasar de este modelo a su código únicamente el esqueleto. Ya repito, no tienen que agregar el cuerpo de métodos por ahora. Dejen listo su esqueleto de proyecto. Y cualquier pregunta, pues me escriben al correo, al Teams o al foro del aula virtual.